5. Continuamos en Sol de la Tarde, son las 3:03. Iniciamos transmisión en este momento por Telefuturo Canal 23 y en escena dos de nuestros compañeros más destacados, don Khalil Michel y don Aníbal Herrera. Patrón, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Ahora sí, hábleme de lo pecuniario. Aníbal. Siga sembrando, hermano, siga sembrando y échele agua a esa matica que ella crece. Ella pare, paciencia, la dejó. Échele agua a esa semilla, échele agua. A Marili, échale agua. Adelante, Aníbal. Bueno, gracias, doña Consuelo, gracias, compañero. Buenas tardes a todos los amigos oyentes y televidentes. Aquí está este sol de la tarde que no puede estar más ardiente luego del discurso de anoche del presidente Luis Abinader a las 9 de la noche, como había sido anunciado. Varias cosas que comentar sobre este discurso. Lo primero es que nos llamó la atención un preámbulo reiterativo y yo entiendo que a la vez innecesario por parte del presidente de la República. Debo decir que por momentos parecía una rendición de cuentas de un 27 de febrero cualquiera. Pero también por el otro lado parecía un discurso de campaña, aunque la campaña ya pasó porque estamos en el gobierno 2020-2024. En sentido general, un discurso del recular. Y cuando digo del recular me refiero al hecho de que el presidente le dio marcha atrás a las medidas no se habían anunciado, hay que aclarar. Parece que uno de los legisladores, los diputados, leyó el anteproyecto sometido y entonces se encuentra con esas figuras para recabar impuestos. No fue un anuncio a la población. Y digo esto porque esto evidencia un déficit en la comunicación gubernamental. Este ha sido un tema reiterado en los últimos días y ojalá que los amigos del gobierno nos estén escuchando. Porque si todo esto se hubiese llevado de acuerdo con, si usted quiere, una efectiva comunicación, gobierno, ciudadanos, gobierno, partidos, si este tema se airea, se socializa, quizás el efecto no hubiese sido el que todos sabemos que sucedió. El rechazo masivo de todo el pueblo dominicano a estas medidas. Y como dice la sabiduría popular, el presidente puso el oído en el corazón del pueblo o puso la vista en las redes sociales y pudo valorar la opinión del pueblo dominicano con respecto a unas medidas que el común de la gente dice que fueron sometidas de contrabando en este proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2021. El presidente de la República, yo estoy seguro que se maneja con altos criterios del marketing político. Vimos una figura estilizada, bien ataviado, bien peinado, buena iluminación. Está siguiendo el librito en materia del marketing político, el presidente de la República, y lo queremos decir porque entendemos que es lo correcto. Ahora, desde el punto de vista del discurso, de la retórica, vimos a un presidente, Luis Abinader, hacer como la mujer de Lot, que vivía permanentemente mirando hacia atrás y lamentablemente quedó petrificada. Con esto queremos decir que ese introito que hizo el presidente, desde el punto de vista de la retórica discursiva, uno lo entiende, pero también entendemos que ya la gente conoce ese discurso del presidente Luis Abinader porque supo desplegarlo muy bien durante la campaña electoral y le dio muy buenos resultados. La gente compró el discurso del entonces candidato presidencial y hoy presidente de la República. Por ese discurso, en gran medida, está en el poder Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Desde el punto de vista de la retórica, reitero, usted pudiera entender que lo retome, sobre todo cuando lució un tanto acorralado por el rechazo tan fuerte que se presentó, entonces hizo acopio de su discurso de campaña para contrarrestar el impacto que había sufrido su imagen y la del gobierno con estas medidas, que al decir del propio presidente, admitió la precipitación del gobierno en la presentación del anteproyecto para cumplir con la fecha.
Yo creo inclusive que el presidente disponía quizá de 1 o 2 semanas por esto de la pandemia para someter el presupuesto. Obviamente la Constitución manda que es el día 1 de octubre de cada año, pero todos sabemos que con la pandemia todo se ralentizó, el periodo de la transición se acortó y toda una serie de eventos que prácticamente arrastran uno al otro. Entonces, por esa razón entiendo que pudo no haber sido exactamente el 1 de octubre y que el gobierno se tomara el tiempo de analizar el impacto de estas medidas y quizá hasta de socializarlas con el pueblo dominicano antes de someterla al Congreso vía la Cámara de Diputados. Entonces, el introito, repito, reiterativo, un tanto innecesario, pero quizás entendible porque el gobierno quedó un tanto acorralado por la reacción que tuvo la gente ante esas medidas. Por el otro lado, lo que tiene que ver con la resolución que toma el presidente y el gobierno y que le anuncian al país, este acuerdo con la Barrick Gold, un acuerdo del cual no conocemos los detalles, el presidente solo se limitó a decir 25.000 millones. 45 correcto. Millones de dólares van a adelantar. ¿Cuántos? 45, sale la información esta tarde. 45.000 millones. No, 45. 45 millones. De dólares. Pero esa es una, ahí hay una confusión, doña Consuelo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo me imagino 45 millones. Porque ese es un aporte, un adelanto a pago que van a hacer inmediatamente. Y se entiende, sí, usted tiene razón, la noticia es correcta, lo que usted dice es correcto. El gobierno recibirá entre hoy y el próximo lunes el pago adelantado de 45 millones de dólares. Por eso la confusión, el error. No debe tener nada que ver con lo que anunció el presidente. ¿Por qué? Porque el presidente necesita para sustituir los impuestos que introdujo subvertrizamente en el presupuesto, necesita por lo menos 390 millones de dólares, que son o el equivalente 23 mil millones de pesos. 23 mil millones de pesos. Son 2.000 milloncitos. 2.600 millones. Pero además, doña, no podían adelantarlo ahora, porque si es para gastarlo en el presupuesto del 21, es a partir de enero que tienen que entrar. O sea, exacto, es necesario que ese tema del acuerdo lo aclaren, porque ese aporte debe ser para soportar el presupuesto actual, no para el presupuesto. Pero estoy diciendo lo que dice la prensa. Usted tiene razón, doña. Que ya están anunciando 45 no lo dice la prensa, millones. lo anunció el director de impuestos internos hoy. El director de impuestos. Literalmente. En este caso, todo parece indicar que no guarda relación con lo que el presidente anunció anoche. Pero claro que tiene que guardar relación de que Odebrecht iba a adelantar doña unos Consuelo, cuartos. pero parece ahí, doña. O sea que las negociaciones todavía no han llegado. No, doña, es imposible, doña Consuelo, que tengan que ver. ¿Con qué Odebrecht, coño? Por una razón elemental. Adelante, Aníbal. Entonces, circunscribiéndonos a lo que dijo el presidente en su discurso, él acordó con la Barrick Gold adelantos a impuestos que esta empresa debe de pagar por valor de 25.000 millones de pesos para cubrir los recursos que se recaudarían con las figuras que se anunció, lo del 3% de la tarjeta. Ahora, Aníbal, quédate ahí mismo y te hago una pregunta. A todos ustedes. Eso me acuerda a los 185 millones de dólares del presidente Guzmán, gastados en pago de salario, pago de esto, pago de aquello. Una deuda que para que lo que sirvió fue para pagar deudas. O sea, ¿me están entendiendo? Es para eso, porque hay que tener cuidado con los préstamos, los avances. No necesariamente. ¿Tú entiendes lo que yo quiero decir? A eso voy justamente. Nada más tiré eso porque tú estás hablando de eso. Adelante. Sí. Me aclaran ustedes porque yo no manejo mucho estas cosas. A eso voy justamente porque, como el propio presidente lo dijo anoche, se trata de un adelanto de esas tributaciones que debe hacer la Barrick Gold. Pero la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué condicionantes presenta para el país este acuerdo? ¿Y para qué? ¿Cuál es la contrapartida del gobierno? ¿En qué se van a usar? Y no sobre todo, doña, ¿en qué se van a usar? ¿Qué dará el gobierno o qué concederá el gobierno a cambio?
No, Aníbal, porque él lo dijo claro, él puntualizó al respecto. Es en un adelanto a pago de ganancias y de impuestos. O sea, y de impuestos. Ellos tienen que entregarle al gobierno 2 partidas mensualmente. Una partida por pago de impuestos y una partida por beneficios del Estado Dominicano, que son muy altos en este momento. No tiene nada que ver con esto que salió hoy en la prensa. Que son muy altos en este momento lo que está recibiendo el Estado Dominicano. Ahora, correcto, pero que cuando tú haces una negociación, lo que salió hoy en la prensa, perdóname, no Aníbal, tiene nada que ver. Cuando tú haces una negociación de ese tipo, que no es la primera vez que se hace tampoco en el país, con ellos mismos inclusive, ellos dicen, el año que viene, ¿cuánto le voy a pagar? ¿Cuánto se está proyectando que le voy a pagar? Le tengo que pagar $1.000 millones. Bueno, pues miren, si yo le voy a pagar $1.000 millones, en enero le entrego 500. Y los otros 500. Un adelanto, un anticipo. Entonces avanzan. En otro, anualmente en los próximos 5 años. Hasta igual que los cuartos de Odebrecht que tenía que pagar. O por ejemplo, Aníbal, te dice, en los próximos 5 años yo tengo que entregarte $5.000 millones, porque son 1.000 millones programados más o menos anualmente. Sí. Te voy a entregar juntos $3.000 millones. Y esto lo vamos a ir desmontando con cargo a nuestra cuenta permanentemente. Ese negocio se ha hecho. Es muy válido y muy inteligente la salida que buscó Luis. Bueno, pudiera ser. Pero que la aclaren, ¿verdad? Claro, es bueno que... Eso nada más tiene una sola fórmula. ¿Cuál? Sí, pero es que hay que traducírselo a la gente, Ángel. Hay que traducírselo a la gente, porque eso lo podemos entender nosotros. Pero el común del pueblo no, doña Consuelo. No, doña, porque son los impuestos que se esperaba recaudar. Esos impuestos que se esperaban recaudar para sustituir, doña, las figuras que se había comentado antes. Doña, para los programas especiales de ayuda. No, doña Consuelo, no necesariamente. Para el programa de no, doña Consuelo. No, eso elimina la necesidad del paquete fiscal que se había buscado, de suerte que por esa inyección no tendremos que asumir el tema de los impuestos que se ha establecido. ¿En qué se va a gastar? Es lo único que estoy preguntando. Doña, pero mire, yo le voy a decir, es parte de mi comentario. Usted tiene un incremento del presupuesto para el Ministerio de la Mujer. Tiene otro para educación que mantiene el 4%. Tiene para el Ministerio de Obras Públicas. Claro, porque hay un tema de inducción, de construcción de vivienda, hay un tema de construcción de carretera, está el tema del aumento de la doble. La parte que Luis habló de que iba, además de que la parte política que fue esa, la camiona para llevarse a todo el mundo preso. Entendido. Ya, ok. ¿Verdad? Esa es la parte política. Ok. Y más que los yanquis no apoyan, carajo. Ok. Bueno, entonces, aparte de eso, y más participación ciudadana, la sociedad, coño, no apoya. Perfecto. Preso todo el mundo. Ahora, él hizo, y yo lo tengo en el discurso subrayado, todo lo que él dice. Ahora viene el programa económico, donde vamos a invertir. Es con eso que se necesita, para eso también. Claro. Eso es. Doña, el concepto tiene un solo término. Ajá. Se van a tomar préstamos para el mismo concepto, como le decía Khalil, que iban los impuestos, a ser apoyo como fuente de recursos para sustentar el presupuesto. El presupuesto lo mete, todos los cuartos están en un canasto, en un macuto. Y usted dice, 500 para acá, para obra, tanto para INAPA. Usted tiene un canasto allá adentro. No podemos meter los impuestos y vamos a meterlo, entonces ahora lo vamos a suplir con esto. Entendido. Y lo que quiero es que la gente lo entienda también. Adelante, Aníbal. Cuando Aníbal termine, yo voy a hacer un aporte en otra dirección. Adelante, Aníbal. Entonces, el gobierno, entiendo yo, debería dar más detalles con relación a este acuerdo alcanzado, sobre todo para que entendamos todos esos aspectos que aterricen para el consumo de la población el contenido de este acuerdo. Decía que el gobierno admitió al presidente dar este discurso la precipitación que hubo con la presentación del anteproyecto al Congreso. Un tema que me llama bastante la atención, creo que esto es inédito en la historia política dominicana, es la práctica combinación del presidente a la renuncia de los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Qué desagradable eso, Demandar la renuncia de los miembros de la Cámara de Cuentas de un país no es una potestad del presidente de la República. De hecho,
plantea un conflicto de atribuciones y poderes. Pues la Cámara de Cuentas es el órgano del control externo y por tanto es un extrapoder. Por eso digo que se plantea con esta combinación del presidente un conflicto de atribuciones y de poderes, porque la Cámara de Cuentas audita las acciones de los gobiernos. Es el que debe decidir si todo se ha hecho conforme al debido proceso, respetando las leyes, decretos, reglamentos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando desde el Poder Ejecutivo se hace una combinación de este nivel, una crítica la cosa es grave, desconsiderada. Ahora, entonces, pongo en su lugar, déjame poner ese asunto en su sitio, Aníbal. Mira, la Cámara de Cuentas es un órgano que tiene una función constitucional con independencia. ¿Ok? Que no se cumple la independencia porque no le suplen los recursos que ella necesita. Es una función pública. El Poder Ejecutivo es un poder del Estado. Ahora, cuando tú escuchas lo que planteó el presidente, que esa Cámara de Cuentas era cómplice de la banda de la que se había apoderado el Estado para asaltarlo. Una banda. Lo que este hombre ha dicho no podía concluir de otra manera sino pidiéndole que renunciaran, porque él los acusó y debe tener evidencia. No, yo soy Álvarez. Es un sometimiento a la justicia. No es la petición de que renuncie. No. Porque para tú hacer un planteamiento como ese, una acusación como esa, se supone que debe haber pruebas contundentes de eso. Pero el conflicto de poder está en que el presidente planteó desde el primer momento, tanto en la campaña como cuando llegó al poder, la independencia del Ministerio Público para la fase de investigación. Pero es que no es eso, es que toda la Cámara de Cuentas siempre han tenido la misma actitud. ¿Por qué, doña Consuelo? Igual que por falta de cuarto y por falta de criterio. Lo primero que tenían que hacer era decirle, ellos tienen un presupuesto ahora. Todas las cámaras de... Ahora, lo primero soy que yo. Es así. Espérate, y no por vinculación. No. Incapacidad económica. ¿Cuáles son las cámaras de cuentas? Pero es que todas han estado asumidas exactamente por vinculación política. ¿Quién fue el que puso el presidente a la ISA? Pero dime una sola cámara de cuentas que le haya dicho a Salvador Jorge Blanco que no podía comprar piña a 50 pesos. Entonces, evidentemente, hay una vinculación que da razón. Sus mismos argumentos le dan razón al planteamiento que se ha hecho. No es José Ramón que pone al compañero de la Cámara. Ahora, como es una cuestión personal, yo no soy de La Vega, y le dijo que son unos bandidos en la Cámara de Cuentas. Le dijo bandido. Si soy yo, el señor Álvarez, lo reto, coño, un duelo. Al estilo de antes. Mata con espada si es necesario. No, pero parece que hay poca dignidad. Personal que él le hizo. Eso es correcto, doña. Es una ofensa personal. Hay poca dignidad. Una ofensa personal. Desde el punto de vista institucional. Comentarios políticos. Esa Cámara desde el punto de vista de la institucionalidad. Ustedes están ahí por bandidos, es lo que le está diciendo. Claro. Entonces, ya ahí el presidente de la Cámara de Cuentas, coño, me tiene que demostrar que yo soy cómplices delincuenciales, le dijo. Exacto. Y deberá decidir qué hace con eso. Pero mientras tanto, desde el punto de vista institucional, esto plantea un conflicto sin precedentes. Ya el presidente de la Cámara de Cuentas resolvió su problema, Aníbal. Sí, pero que yo no, a mí realmente el actual presidente de la Cámara no me interesa. Yo estoy enfocado en el tema institucional. Claro, eso es verdad. Es que eso que hizo el presidente anoche, con todo el respeto, eso no puede hacerse. Eso no lo debe hacer un jefe de Estado. ¿Por qué Esa no es su función. ¿Por qué no? La Junta de Cuentas ha cometido todo eso que él dijo, que lo someta a la acción de la justicia. Claro. Pero ahí hay un conflicto de poderes. El poder ejecutivo se está metiendo con otro poder. Con el poder que debe de auditar al poder ejecutivo. Vamos a seguir. Entonces, y a todos los poderes del Estado. Opinión. Sigue, Aníbal, por favor. Entonces, esa es la preocupación que yo tengo. Ya el señor Álvarez decidirá qué hace. Si renuncia, no renuncia, lo someten. Bueno, ya eso es una prerrogativa de él. Pero que se lleve de mi sugerencia que los rete, coño, a un duelo. Bueno, vamos a ver si... Como hombre, carajo, vegano, coño. Rétale un duelo, carajo. De su exhortación. Es un problema de dignidad suya.
Ya resolvió ese problema, ayer renunció. La Ya, callada a ya. partir de Así, ahora. escondido, Problema coño, por resuelto. abajo La de la callada puerta. a partir de ahora como respuesta. Pues entonces le da razón. Claro. Bueno, Así Entonces, es. a mí me preocupa más la parte institucional, más que lo personal. Pero no bueno, te rías, Khalil, otro no punto te rías. Es que me tiene que dar risa. Coño, otro porque punto es la que- convocatoria a mí no me del está pidiendo Consejo lo que Luis dijo, él Económico mira, y esa fue la Social actitud de él. para el 26 de Pero es que octubre le da razón, de porque este si, año. si él tuviera razón, Dice actuara como el usted dice de manera presidente diferente, pero no Aníbal, tiene argumentación. terminaste tu comentario. Yo sé que te hemos No he interrumpido. terminado todavía. Pues no he vamos podido. para adelante, porque la verdad que me están Bien. haciendo señas. Entonces, el presidente anunció la convocatoria del Consejo Económico y Social para este 26 de octubre y la presentación en 6 meses de los pactos eléctrico y fiscal. Sí, ese es otro tema que lo vamos a dejar para ahorita, porque eso es importantísimo. Te pido que Bueno. me lo dejes para ahorita, por favor. No, pero está bien, lo que quiero es poder Sí. terminar. O sea, yo no voy a ahondar en Excelente. eso, estoy resaltando Ok, los aspectos del excelente. discurso. Sí. Entonces, pone el ejemplo, y esto es bueno saludarlo, eliminando o renunciando a sus gastos de representación. Se predica con el ejemplo y se manda un mensaje positivo que ojalá sus funcionarios subalternos se decidan a emular o a imitar. Ok. Hay que decir, Mira, para terminar, Mira. Eso es Mariel Capitán, que no tiene nada que ver con el PLD. En 4 días, dependencia gobierno hicieron 803 licitaciones de compras. Algunas llaman la atención por lo innecesario que son. No todas, sin embargo, son superfluas. A pesar de que el PLD dejó el país totalmente quebrado, según aseguró Luis Abinader, en algunas dependencias del gobierno, no se han enterado de que existe una crisis financiera y los funcionarios gastan el dinero en cosas tan superficiales como tapizar muebles, rehacer baños, cambiar el papel tapiz de las paredes o comprar alfombras, mobiliarios y planchas de vapor. Mariel Capitán. Por eso era que yo estaba preguntando. Le faltó las orquídeas a ella ahí. Ay, y las orquídeas, bueno, sí. Un aspecto que me preocupó bastante es la insistencia del presidente en la liquidación del sector eléctrico a través del FOMPER. El presidente te voy a pedir que me dejes el tema para más adelante, por favor, porque te has extendido. Yo sé que te hemos interrumpido. No, doña, yo no me he extendido, es que no he podido terminar mi comentario. No lo vas si a me terminar. hubieran permitido ahora, terminarlo, ya hubiera ahora, terminado. no, yo lo sé, pero ahora, porque tú coges varios temas. Varios. Yo estoy hablando del discurso, doña. Yo estoy haciendo mi pero análisis ahora ese del tema, discurso. Vamos con ese tema más adelante, por favor. Khalil Michel, pero es que yo no favor, estoy entrando Aníbal. en detalle, yo estoy hablando de la generalidad del discurso. Exactamente, vamos con Khalil. Ok.